Bienvenidas al episodio número 12 de Dato Encerrado. Y este es un número muy lindo porque son 2 veces 6 o una docena, y una docena es una docena de huevos, y los huevos son muy útiles porque cocinamos un montón. Bueno, ¿Una claramente. docena es una docena de facturas o de empanadas antes que de huevos? Bueno, la docena es un número feliz, cada uno lo interpreta como quiere. Yo estoy de acuerdo con vos. También es una buena película. También, ahí estaba por decir eso. Qué buena película, más barato por docena. Muy recomendada. Mi nombre es Belén y creo que las nuevas generaciones saben googlear mucho mejor que nosotros. Era obvio que iba a pasar esto, Yo me voy a referir también a la tecnología. O sea, para mí las nuevas generaciones son mucho mejores que nosotros entendiendo tecnología rápido. Bueno, no te presentaste. ¿Cómo es tu nombre? Juliana, ¿cómo estás? Un placer. Mi nombre es Rocío y creo que las nuevas generaciones tienen mucha más conciencia ambiental que la nuestra y las anteriores. 100%. Ojalá eso vaya creciendo. Bien, a pesar de que esta vez hayamos hablado de mejoras, y es cierto que referido a tecnología y a cuestiones ambientales es algo que más o menos todos podemos estar de acuerdo, hay una especie de prejuicio generalizado o ilusión humanitaria global o algo por el estilo, en donde cada tanto escuchamos esto cuando yo era chico no pasaba. Y es que los jóvenes de hoy en día, vos viste, no quieren laburar, no quieren todo el día con el telefonito. Y estas quejas sobre las generaciones anteriores están bastante documentadas a lo largo de la historia. De hecho, hay como, no sé, les voy a decir quejas desde el año, no sé, 600 antes de Cristo, en donde los adultos actuales, digamos, hablaban o se lamentaban o se quejaban sobre cosas que la actual generación no hacía igual o hacía peor que su propia generación cuando ellos eran jóvenes. Yo estoy pensando egipcios quejándose de sus hijas. ¿Estoy por ahí o no? No envolvían la momia como nosotros nos enseñaban. Y esta especie de omnipresencia de la queja, ¿no? Un poco le saca la chance de que Omnipresencia de la queja podría ser el título de este podcast, ¿no? podría ser, pero no, porque ya lo elegí unilateralmente. Como siempre pasa, queridos oyentes y oyentas, como siempre pasa. Esto de que sea tan global alrededor de muchas culturas y que se encuentre en tantos tiempos, digamos, de la historia, lo que indica es que no es algo particular de una cultura o que sea específica de un momento. Es como si fuera que todos los adultos se quejen de la generación de jóvenes o de chicos actuales. Perfecto. O sea, perfecto no. Perfecto que te entiendo, no que esté perfecto el fenómeno. Y hay, o sea, ya sorpresivamente es un fenómeno que no está tan estudiado como podría. Y hoy vamos a hablar de dos personas que se llaman John y Jonathan. Porque, sí, podía pasar. ¿Cuáles eran Es las Johnny chances? Bravo en mi mente. Es Johnny Bravo. El mío es John Bonachón. No. John es uno y Jonathan es el otro. Son dos pibes. Claro, por eso John es John. Bueno, no importa, estoy diciendo boludeces. Esta gente lo que quiere saber es de dónde viene esta especie de ilusión de que por algún motivo las generaciones de jóvenes actuales parecerían faltarles algo o fallar en cosas que las generaciones anteriores no lo hacían. Pero para pregunta, entonces, ¿es una ilusión? Vos lo mencionaste recién, ¿por qué sería una ilusión? Es una percepción general. O sea, es una que no está fundamentada en, qué sé yo, estamos haciendo evaluaciones sobre matemática y vemos que los chicos de quinto grado de esta generación les va peor que los chicos de quinto grado de hace tanto tiempo. Es como el Vox Populi, o sea, es un comentario que está en todos lados. Bien, perfecto. Y referido a este efecto, a este prejuicio en general sobre las generaciones actuales, hay como dos grupos grandes de hipótesis. Por un lado, hay una línea, digamos, que propone que esta percepción del declive, o sea, del deterioro de las generaciones, es independiente de las características de la persona que dice que hay un declive, ¿sí? O sea, que no importa en cómo sea yo, es algo mucho más general. Y ese desprecio por la generación actual podría venir de ver un aspecto de la generación propia
como superior a la generación actual y generalizarlo para todos los dominios. Por ejemplo, es como si yo dijera, nosotras en nuestra generación, que es la generación de entre el 92 y el 94, 95, salíamos mucho a jugar a la vereda. Habla la persona que no se crió en Capital Federal. Vereda, ¿qué es eso? Entonces, de repente, yo generalizo ese aspecto que para mí es positivo y lo traslado y simplemente linealizo y digo, mi generación es mejor que la de ahora, en donde los pibes se pasan jugando a la Play adentro del departamento, por ejemplo. Hay un segundo grupo de hipótesis que propone que la tendencia a menospreciar a los jóvenes actuales podría ser específica de las características de las personas y dependiendo de cómo sea el propio evaluador respecto al rasgo en cuestión. Por ejemplo, en este caso, yo me acuerdo que yo salía a jugar mucho a la vereda, ¿sí? Entonces tiene que ver con mi experiencia, luego obviamente generalizo, simplifico todo, pero depende de mis características. Te hago una pregunta. ¿Hay algo relacionado, o sea, la generación, la definición de una generación es algo que es siempre lo mismo o es algo que definen en estos estudios? No lo definen. No, va a Ok. ser, ahora voy detallando más, pero de hecho no solo no está limitada a la generación, yo creo que simplemente tiene que ver como a la camada, en un sentido muy liviano de la palabra, y tampoco está referido, ellos hablan mucho de kids, que es chicos, pero también hablan de juventud, como que no es que está definido el menosprecio hacia, por ejemplo, los chicos de entre 10 y 15 años o de Claro. 12 años a 17. Pero entonces es como la guerra entre los adultos que tienen hijes o que están en edad de tener hijes y los hijes. Podría ser interpretado, ellos no hacen Ok. esa interpretación, pero si lo querés poner en imágenes, o sea, mientras yo leía esto, me imaginaba a alguien de más o menos 50 años, más o menos 5, y alguien de 14 años también, más o menos 5, como que me lo figuraba en esos términos, pero no es algo que ellos aclaran. Ok. Entonces, este efecto sobre el que estamos hablando de tratar a la juventud o a los chicos actuales como si estuvieran haciendo algo malo o como que en comparación fueran peores que antes, se llaman efecto de los jóvenes o de los chicos de hoy en día. ¿Sí? Yo voy a ir variando jóvenes y chicos medio indiscriminadamente. Y esto es toda una cita ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿El sketch Sí, de Lelutiers? los jóvenes de hoy en día. Sí, sí, sí. Entonces, no necesitamos meme para este episodio porque Podemos poner un pedacito. a YouTube, a ver es excelente. O sea, yo lo veía, lo volví a ver después de mucho tiempo y lloraba de la risa, no podía creer. Bueno, ahora sí, vamos a qué es lo que hicieron. Hay algo muy maravilloso que tiene esta gente y es que consiguen sujetos para completar encuestas muy fácilmente. Evidentemente tienen una base de datos o lo que sea. No adentré mucho en los detalles, pero el número de personas con las que trabajan son gigantes. Tipo, en el primer estudio agarran 1800 adultos, así como si uno dijera, me pongo en la esquina de Cabildo y Juramento a hacer encuestas. Y lo que hacen es, primero les hacen una especie de evaluación para ver cuán autoritarios son o cuán bien valorado para ellos está el respeto por la autoridad. Ok, tengo un par de preguntas ya. ¿Puedo? Sí, Una es dónde lo hacen, de dónde es el por laboratorio. internet. No, El perdón, ¿en laboratorio qué país? yankee. El Ok, laboratorio Estados yankee. Unidos. Sí. Porque autoridad en distintos países como que me parece que no es tan trivial. Sí, pero las preguntas con las que miden autoritarismo tienen que ver como con cosas mucho más globales sobre cómo creen que debería funcionar. Más de la moral, ¿no? No, sobre cómo creen que debería ser el funcionamiento de la sociedad en general. Después, si quieren, lo que podemos hacer es dejar también el link a cómo eran estas preguntas porque son interesantes. Y les hacen esta pregunta. ¿Cuánto creen que los chicos de ahora respetan a sus mayores en comparación a cuando ellos eran chicos? Entonces, las respuestas posibles eran, ¿son más respetuosos, son igual de respetuosos o son menos respetuosos? En promedio, estos 1800 adultos contestaban que los jóvenes de hoy son menos respetuosos que lo que eran antes, pero ahora viene la jodita, digamos.
ellos veían que las personas que más respeto mostraban tener por la autoridad eran las que más decían los jóvenes de hoy en día son unos irrespetuosos. O sea que sí dependía de la persona, ¿no? Claro, no tan rápido, muchachita, mucha data, no puedo hacer eso. No tan rápido, pero ahí ya les empieza a dar, es como una señal de, bueno, a ver, vamos a ver, porque evidentemente hay algo de la persona que tiene impacto en esta creencia. Sí, y que por ahí respeto y autoridad se les cruzan un poco como conceptos. Sí, sí, no hilamos fino en eso. Vos y la gente que hacía las encuestas. No estoy segura. Vamos a solucionar esto en vivo. Estoy en las figuras suplementarias. Una de las preguntas en este cuestionario de autoritarismo era, por ejemplo, si es mejor aceptar mala literatura que censurarla. Entonces les daban una escala de 1 al 7 con cuán de acuerdo estaban con esa afirmación. ¿Mala literatura definida por vos y tus gustos o mala literatura definida Bueno, por... ahí te leo otro ejemplo, Melina. Dale, por favor, es una Sí. pregunta re polémica, boluda. Otra de las preguntas que les hacían era si, que en realidad no eran preguntas, eran sentencias con las que les preguntaban si estaban de acuerdo o no. Era si la situación en la sociedad de hoy sería mejorada si los que causan problemas son tratados con más humanidad. Entonces, es medio una escala de conservador, Conservadurismo. sí, sí, para mí. Bueno, y ahora se van, ay, no me hagan ir más rápido de lo que quiero. Bueno, ahora en un segundo ya tenemos lo de autoritarismo y respeto. Ahora hacen algo parecido, pero en lugar de preguntarse por el respeto, preguntan sobre inteligencia. Y este rasgo en particular, que ahora entramos en que inteligencia no se puede medir de una sola manera, zaraza, pero este rasgo en particular es interesante porque las métricas en los Estados Unidos, que es en donde hicieron los estudios, todos los índices de tests de inteligencia que miden el QI, no, IQ, Sí. se me cruzó el cable, muestran que los chicos cada vez vienen dando más alto. Entonces era algo en lo que objetivamente uno debería haber percibido que los pibes venían mejores. Entonces, de nuevo, agarran un montón de gente, les preguntan lo mismo y además les toman un test de IQ. Y también les toman el test de autoritarismo. Y ahora viene lo interesante. En este caso, en promedio, la gente dice no hay diferencia. O sea, los chicos de ahora son bastante parecidos a los chicos de antes. Pero las personas a las que les iba mejor en el test de inteligencia decían que los chicos de ahora son menos inteligentes. O sea, por más que en promedio no hubiera diferencias, se reproduce lo que pasaba con autoridad. Cuando uno pareciera ser que es bueno en ese dominio, y con bueno estoy hablando entre comillas porque ese bueno puede ser la percepción subjetiva de que uno le pone mucho valor a algo o el resultado de un test de inteligencia. O sea, cuando uno sobresale en algo en particular, pareciera percibir que a los chicos de generaciones pasadas les falta eso. Generaciones posteriores, no pasadas. Perdón, sí, generaciones posteriores. Y acá el autoritarismo o las medidas de autoritarismo no jugaban nada. O sea, no es que los que daban más autoritarios respondían que eran menos o más inteligentes. Es como si fuera que lo único que podía predecir tu percepción sobre la inteligencia de los chicos de ahora era cuán inteligente sos vos mismo. De nuevo, inteligencia medida como un test que tenemos 8 episodios más para hacer sobre qué es lo que está midiendo ese test y si realmente es representativo de lo que inteligencia podría abarcar. Pero bueno, es como lo hicieron y sospecho que lo hicieron así porque tenían las métricas de cómo iban dando, o sea, podían saber cómo venían dando los chicos en muchos años, durante mucho tiempo. Entonces supongo que lo hicieron para poder comparar contra eso. Yo sé que me estoy adelantando, pero... Entonces, ¿por qué estás por hacer esto? Bueno, dale, no lo hago, está bien. ¿Solo lo probaron en Estados Unidos? Sí. No, si lo probaron solo con inteligencia, porque hay muchas cosas en las que ser bueno, ¿no? O sea, digo, si sos mejor en música, pensás que la gente es peor en música. Ahora lo probamos, ahora vamos al último dominio que evalúan, pero sí, por ahora tenemos respeto, inteligencia y vamos al último y eligen esos 3 dominios porque son, según ellos, los que sobre más
se queja, digamos, la generación de adultos respecto Ok. a las generaciones jóvenes Bien, de ahora. bien. Vamos a un tercer dominio, ya vimos respeto, vimos inteligencia, y ahora viene uno que es divertido, o es, al menos yo no me esperaba que apareciera, que tiene que ver con el disfrute de leer. Ok. Y ahora vamos a tratar un poco de predecir qué es lo que podría pasar. Si seguimos con la idea esta de que se estaba construyendo, de que en realidad el prejuicio depende de cuán bueno sos vos, en este caso la gente que valore leer o que manifieste disfrutar mucho de la lectura debería juzgar a los jóvenes o a los chicos como que no disfrutan nada de leer, fundamentalmente. Entonces, hicieron el estudio con la misma mecánica. Preguntaron cuánto creen que los chicos de ahora disfrutan de leer en relación a cuando ellos eran chicos. Y esto es muy gracioso porque para saber qué tan buenos lectores eran, también les dan un test medio estandarizado que probablemente podamos discutir sobre cuánto tiene que ver sobre ser buen lector, pero era como si fuera un test de reconocimiento de autores. Polemiquísimo también. Sí, sí. Sí, Valorar la cultura independiente me arruga la ropa. claro, claro, o sea, les daban una lista de un montón de autores y veían a cuáles reconocían o de cuáles habían escuchado nombrar, lo cual también es súper polémico porque significa consumir literatura clásica o bestsellers o algo por el estilo. Algunos de los ejemplos de personas que estaban eran Isaac Asimov. O sea, más o menos que están testeando cosas de cultura general en realidad, que sabemos que es súper dudoso porque también depende, tipo, tal vez no implica que el pibe no le guste leer, solo que las cosas que lee en este momento son distintas y probablemente, no sé, no haya la misma cantidad de bestsellers o de gente considerada grandes autores. Me parece rarísimo. Igual estas preguntas todavía se las están haciendo adultos. O sea, Sí, Claro, sí. claro. igual, no obstante, digo, puede haber una persona adulta que disfrute leer manga y punto, y lee eso y consume eso. Y ahora, y esto creo que lo hicieron porque creo que alguien les debe haber sugerido o advertido, además de tener una medida, entre comillas, objetiva sobre cuán buenos lectores eran, les preguntaron por su orientación política, ya no por autoritarismo, sino concretamente por su orientación política. En cuanto republicanos demócratas. No les daban una opción binaria, sino que les daban una escala que iba desde muy conservadores a muy liberales. Era una escala de Ah, 7 liberal puntos. conservador. Bien. Sí, Autopercibido. claro. No, según qué opinan tus hijos. Lo que ellos querían probar es que el efecto este de menospreciar a las generaciones jóvenes no es un rasgo característico de la gente más conservadora, sino que era algo mucho más general. Esa es su hipótesis. Sí, lo que ellos, o sea, preguntan concretamente la orientación política para mostrar que no, que era algo mucho más general. Y efectivamente, por un lado les da que en promedio la gente cree que los chicos de ahora disfrutan menos de la lectura que antes. Otra vez vuelven a ver lo mismo, que la gente que más lee o que más dice o que mejor le da en este test de reconocimientos de autores, que son buenos lectores, piensan que los chicos de ahora disfrutan nada o muy poco de la lectura, y lo interesante es que encuentran lo que ellos creían y predecían que iban a encontrar, que la orientación política no tenía un pomo que ver, que vos podías ser súper liberal y pensar que los chicos de ahora son una cagada, o súper conservativo, Conservador por ahí. conservativo, y pensar que los pibes son súper copados. Digo, no había manera de predecir lo que opinabas según tu orientación política. Estamos en este punto y la realidad es que son más, nosotros a este tipo de estudios los llamamos estudios observacionales porque en su esencia no son más que encuestas y ver cómo los datos varían de una manera. Digo, no es que hubo un tratamiento, si se quiere, y un grupo hizo una cosa y otro grupo hizo otra cosa. Fueron varias encuestas y fueron mirando qué pasaba. Sí. Sin duda no era su objetivo establecer ningún tipo de causalidad, ¿no? Por ahora estaban viendo, o sea, todo esto es un poco evidencia que la persona un poco importa. Y ahora, esta es la frutillita de todo. Agarran de nuevo, es muy gracioso los números, agarran 1500 personas
Y lo que les dan es, vieron que les había dicho que había un test bastante absurdo de cómo medían qué tan buen lector o qué tanto disfrutaba de leer, que estaba basado en si reconocían a una serie de autores o no. Cuestión que agarran a todas estas personas y a la mitad les dan un resultado que decía que estaban en el top del 15% de la población, o sea, que estaban, que, ay, qué buenos reconocedores de autores son, y a la otra mitad les dijeron que estaban en el 15% peor. Independientemente de cómo les había ido en serio. Exacto, No, ¿sí? pero eso es rarísimo igual. O sea, sospechás. Digo, si no sabes un carajo y de repente te dicen, tipo, sos de entre los que, tipo, de las personas que más sabe de literatura del mundo y vos, tipo, Cortázar, ¿quién? Igual, no sé, hay gente con muy poca percepción. Manipularon a lo bestia. Ok. Igual tienen un montón de gente, así que... Siento que hay gente que se fue a dormir re triste, como no, para mí me ha ido bárbaro, y estoy en el 15%, aparte el 15% peor es re bajo, no es que te dicen estás en la mitad de más abajo, No, tipo, no. no sabes un carajo, 15% amigo. de fondo del tarro. La idea de esto era manipular la propia percepción de cuán bueno sos en ese dominio que era particularmente de la lectura. Que todo esto ni siquiera era buen lector, era cuánto disfrutabas de leer, no era algo académico, entre comillas. Entonces, lo que ellos sospechaban que iba a pasar era que el recuerdo de ellos mismos cuando eran chicos en ese dominio o en esa habilidad iba a cambiar. Y efectivamente encuentran esto. Por un lado, ven que baja ese efecto de menospreciar a la generación de jóvenes y de chicos actual, se disminuye. O sea, ya no es que era tan obvio que los chicos de hoy en día no disfrutan de la lectura. Para una pregunta metodológica. Sí, Este grupo de gente a la que le comen la cabeza, primero le hacen esto de hacerle el test, decirle estás en el 15% más alto o el 15% más bajo, y después le hacen las preguntas de antes. exacto. Digamos, cuando vos decís baja o sube o lo que sea, es en comparación con el estudio anterior, pero no es que ellos mismos tenemos un antes y un después. Exacto, exacto. Es otro grupo de gente y ahora esta gente lo que tiene de distinto es que tiene manipulada la propia percepción de cuán buenos son ellos en ese dominio. La idea de este feedback falso era manipular la propia percepción de la habilidad. Entonces, ¿cómo es la secuencia? Yo le doy a la persona el test de reconocimiento de autores, le doy el resultado, entonces no importa en realidad qué tan bien o qué tan mal le fue a la persona, le digo, vos estuviste entre los mejores o vos estuviste entre los peores, y luego le hago la pregunta sobre cómo pensás que es la generación actual respecto al disfrute de la lectura en comparación a cuando vos eras chico. Entonces, lo que ven es que ese efecto de menospreciar a la generación actual se reduce en comparación al experimento anterior en donde no había un feedback falso. Y por otro lado, también cambia cómo se ven ellos cuando eran chicos. ¿Se acuerdan de que estaba la pregunta de vos cuando eras chico, te acordás de haber disfrutado de la lectura? Entonces, antes lo que pasaba es que los que les iba muy bien en el test de reconocimiento de autores, también se acordaban de ellos mismos disfrutando mucho de la lectura cuando eran chicos. En este caso, a los que les había ido bien en el test, pero vos le diste un feedback falso, no se recordaban como tan buenos lectores o tan buenos disfrutadores de la lectura cuando eran chicos, y eso puede tener que ver con que les manipulaste la percepción actual sobre cuánto disfrutaban de la lectura. Este paper fue uno de los más, ¿cómo decirlo? Escandaloso. Escandaloso porque hizo mucho ruido, porque salió en muchos lugares, y fue como la explicación de por qué siempre estamos pensando que a la generación actual le falta algo. Entonces, lo que concluyen, quiero que hagamos esto, o sea, quiero leerles qué es lo que concluyen y después si quieren lo... Antes una preguntita, entiendo que lo hicieron por internet, así que no debe ser tan viejo, pero ¿de qué año es el estudio? Del año pasado. Se publicó tipo en septiembre, octubre del año pasado. 2019 por si nos están escuchando en otro año. Mirá, no sé por qué lo tenía ubicado, tipo no sé, lo pensé tipo en el 90 y No, piquito, fue, tipo o sea, 95, ponele. fue chispita, salió en un montón de portales.
que lo que ellos dicen es, a modo de conclusión más general, ¿no? Alguien que tiene mucho respeto por la autoridad es especialmente proclive a creer que los chicos de hoy no respetan a sus mayores, pero no necesariamente que son malos en otros dominios. Es como si fuera que sobresalir en una dimensión hace que se proyecten a sí mismos en el pasado y lo generalicen a todos los chicos de ese momento. Entonces, porque yo ahora disfruto de leer, antes, bueno, todos disfrutaban de leer. Pero si manipulamos la creencia de cuán buenos creen que somos en algo, o sea, si alguien te dice, la verdad es que no sos tan buen lector como pensabas o no sos tan inteligente como pensabas, ese efecto de creer que a la generación de jóvenes actual le falta algo o es mal en algo, ese efecto disminuye. Igual pausas. Solo lo hicieron con la lectura. Vos recién dijiste como, si te digo que no sos tan inteligente, no probaron decirte que no sos tan inteligente. No probaron, solo lo hicieron con la lectura, exactamente. De hecho, hay algo muy lindo con el que ellos terminan el trabajo que tiene que ver con que al fin y al cabo son mecanismos cognitivos lo que hacen que quizás injustamente seamos tan severos, entre comillas, con las generaciones de ahora, que de hecho es lo que ellos hacen al manipular tu percepción actual, aparentemente modificás tu recuerdo del pasado, entonces siempre están poniendo todo en el modo de, no es que lo estás haciendo a propósito, es un juego. No le ponen ningún nombre, no hay ningún, no tiene nombre el sesgo Tiene cognitivo nombre, este. no, tiene nombre el efecto, que se llama el efecto de los chicos de hoy en día. Igual me interesaría también ver el contrario, porque siento que también está el sesgo para el otro lado de las juventudes creyendo que las generaciones anteriores la tenían mucho menos clara en un montón de cosas. Digo, las generaciones en general, cada generación se cree más viva que la generación anterior, o más despierta, o más, o sea, un montón de cosas positivas. Sí, pero me parece o sea, me parece que es todavía más chiquitito como el resultado piola de esto. O sea, el resultado piola es que todo termina dependiendo de qué tan bueno pensás que sos vos con relación al resto. Sí, porque de hecho eso cambia también tu visión sobre tus adultos, digamos, Cambia adultos todo, contemporáneos. claro. Claro, claro, como que modifica todo qué tan bueno sos vos en relación al resto. Sí, pero 100% eso, como que compro mucho más esa conclusión que esto como justificación del efecto. Porque siento que, a ver, o sea, mi pensamiento es el siguiente. Si en lugar de preguntar si las generaciones posteriores disfrutan más o menos de la lectura que la tuya, le hubiesen preguntado, ¿vos creés que una persona promedio de tu misma edad disfruta más o menos leer que vos? Por ahí también cambiaba eso cuando te convencen de que estás en el 15% menos leído. Aparte, todo esto con las mil salvedades de que reconocer autores no significa bien o mal. Medición de los Demonios. malísima, tipo, o sea, eso está muy mal, muy mal. Es una medición de cultura general directamente. Si querés le ponemos, o sea, vos creés que tus hijos son mejores que vos jugando al Trivial Pursuit y jugamos con eso, pero esa medida para mí está muy mal. La conclusión es, probablemente esta relación no sea tan lineal como la están planteando, pero que está bueno poner a prueba los mecanismos por los cuales estas cosas pueden estar pasando. Y probablemente esta especie de desprecio por la generación actual no sea únicamente consecuencia de la percepción personal sobre cuán bueno crees que sos o solamente consecuencia de las memorias sesgadas. Probablemente sea una combinación de muchísimos factores. Y no va a ser el resultado de un único trabajo el que explique un fenómeno tan complejo. Me parece que lo lindo, si se quiere, de este trabajo es que con algo no tan costoso en términos de diseño o de plato, de lo que sea, hacen el intento por pasar de simplemente una encuesta a buscar un poquito más allá. Después discutimos si podrían haberlo hecho mejor, que seguramente podrían haberlo hecho. Esta gente trabaja en el Departamento de Ciencias Psicológicas y del Cerebro en la Universidad de California, Santa Bárbara, Estados Unidos. No citan tanta. Por ahí yo no estoy acostumbrada a leer papers de este palo, por así decirlo, pero tienen, por ejemplo, 24 referencias. Eso quizás en un paper más Es re de poquito. suena a poco, y ellos en la introducción la verdad es que dicen que no hay mucho hecho. Y pasa como un poco es lo que decías vos antes, o sea,
todos estos fenómenos que claramente son tan multicausales, es muy difícil atacarlos. Y digo, a ellos les dieron cosas claras porque tenían 1500 sujetos. Con 1500 sujetos algo te va a dar, siempre. O no. No, pero es cierto, o sea, la realidad es que cuando se intentan abordar fenómenos tan complejos en humanos que involucran un montón de dimensiones, el paper va a tener 1000 patas flojas, no una. O sea, lo Sí, podés tirar por seguro. varios Sí, lados. obvio. Entonces, no es justo, o sea, estamos muy cómodamente diciendo, fueron a medir inteligencia con un test IQ, y qué sé yo, quizás es lo que se hace, y lo que a mí me hubiera gustado ver hubiera sido una salvedad de, che, estamos haciendo esto a sabiendas de que el test IQ sobre inteligencia quizás no nos dice un pomo, o estamos usando este test de reconocimiento de autores que quizás no es o sea, no es lo más representativo de cuán bien leídos sos. Me hubieran gustado más salvedades en ese paper, como que estaba puesto muy tajante y quizás con poca reflexión de las propias decisiones del trabajo. Pero bueno, tienen un montón de personas, análisis estadísticos fuertes, replican sus propios experimentos, lo cual no es menor, y ven lo mismo. O sea, eso de que la gente juzga que los chicos de hoy en día disfrutan menos de la lectura, lo encontraron en 2 estudios y entre los dos deben estar sumando más de 3000 personas. Sí, claro. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son a qué generación pertenecemos, no? O sea, nosotras nacimos en los 90, ¿sí? ¿Qué somos? ¿Del 90 al 2000? ¿Del 85 al 95? Polemiquísimo. O sea, ¿a quién tenemos que criticar? Yo necesito identificar a mi sujeto de crítica. Y si no me están aclarando cuál es mi generación, me voy a empezar a confundir y no las quiero criticar a ustedes. Yo creo que estrictamente los tecnicismos, yo soy millennial y ustedes son generación Z. O sea que nos tenemos que pelear. Somos enemigas, ¿no? Sí, O creo sea, que vos sí. tenés que decir que lees más que nosotras y que sos mejor. Yo lo más escucho mejor música porque yo compraba discos, ¿entendés? Vos escuchás playlist, yo iba a Musimundo. Como 2 meses de diferencia. Pero aparte nosotras leemos historietas de memes, no leemos Claro. el cómic. Una barbaridad. Yo leo claro. Mafalda, ustedes leen Gaturro. No. La agitó. La reagitó. Se pudrió, se repicó. Todo tiene un límite. Y lo bueno es que en este podcast se lee Harry Potter. Bueno, queridos y queridas oyentes, creo que hemos llegado al final del episodio. Si quieren, para saber un poco de qué lado tienen que estar y a quién tienen que bardear y con quién se tienen que enojar, pueden ir a chequear a qué generación pertenecen, como acabamos de hacer nosotras. Pero por lo pronto, hasta la próxima, hasta el próximo capítulo de Dato Encerrado. No está todavía, porque no dijimos el Instagram, que como saben estamos en @datoencerrado. Es una buena forma de compartir a las personas que crean que les puede gustar el podcast, le pueden pasar el Instagram para que se diviertan con las historias y de paso escuchen algún capítulo. Y aparte en el link de la biografía de Instagram dejamos siempre las fuentes de los episodios, pueden ir a chequear todo eso, a poner like, suscribir y todas esas cosas que dicen les influencers. Que somos nosotras, ¿no? Activen la campanita. Me creía youtuber de golpe, ¿viste? Este es un mensaje del futuro y quiero aclarar que revisé los datos y las 3 somos millennials, así que no nos tenemos que odiar entre nosotras. Podemos odiar a los centennials porque probablemente jueguen mejor que nosotras a la Among Us, a los boomers porque sí, y a cualquier generación pasada por los bancos, por los trámites, todas esas cosas, y a las generaciones así muy nuevas, más nativos digitales. También, busquemos motivos y podemos odiarlas, pero nada, entre nosotras está todo bien. Me quedo tranquila con eso.